Bienvenidos a esta exposición académica, desarrollada por estudiantes del programa de Relaciones Internacionales y Estudios Políticos. En esta ocasión abordaremos el contexto histórico de Cuba, con el objetivo de analizar cómo sus procesos políticos y sociales pueden ser interpretados a partir de dos ideas centrales de Max Weber y de Karl Marx. Esta presentación forma parte del trabajo investigativo del primer corte y busca no solo reconstruir los hitos históricos más relevantes de Cuba, sino que también busca reflexionar sobre su impacto en el desarrollo de la política contemporánea. Agradecemos su atención y esperamos que este recorrido teórico e histórico le resulte enriquecedor. El contexto histórico cubano es el ejemplo de un escenario rodeado de complejidad y de una narrativa significativa en el estudio de las políticas contemporáneas y de los modelos gubernamentales actuales. Y es que desde la declaración de independencia de Cuba el 24 de febrero de 1895 hasta el marco de las tensiones actuales, centradas entre una continuidad ideológica y una apertura económica, la historia de Cuba como nación nos revela una constante interacción que podemos discernir entre jerarquías o estructuras de poder, luchas sociales arraigadas en las ideologías a favor y en contra del régimen y modelos de organización estatal, que a pesar de los cambios recientes, son fieles al modelo del régimen socialista. Este recorrido que veremos a continuación nos permite identificar los elementos clave que serán contrastados con los postulados teóricos de Max Weber y de Karl Marx, especialmente en lo respectivo a posturas sobre la legitimidad del poder, la burocracia, la constante lucha de las clases sociales y el rol que cumple el Estado en la economía. Por eso es que esta investigación que presentaremos parte de un interés genuino de comprender cómo las dinámicas históricas cubanas han sido catalizadores de su devenir político actual y asimismo cómo estas pueden ser interpretadas desde las ideas centrales de Marx y de Weber. Por parte de Weber, estas son la racionalización del poder, en las que el autor analiza el reflejo de las sociedades modernas a organizarse en una sola racional y bajo normas y procedimientos o estructuras y modelos burocráticos apegados al concepto neto del poder. Por ejemplo, la dominación legítima, en la que Weber distingue con tres tipos de dominación, siendo aceptadas como políticas por quienes las obedecen. Las tradicionales, que se basan en la costumbre y en la herencia, tal que es el caso de las monarquías. Y la carismática, que se basa en la personalidad y en el modelo de liderazgo de un único individuo. En este caso, hace apología a los reyes. Y la legal racional se basa en leyes y normas establecidas, caso de los estados modernos. Para el caso de Cuba, hoy día podemos apreciar tensiones entre la tensión carismática, que es propia al régimen de Fidel Castro, y una intención de transición entre formas más institucionalizadas en el poder. Por parte de Karl Marx, tenemos los modelos de contracción entre clases sociales en las que se sostiene la historia de las sociedades y que se basa en la lucha de clases, particularmente entre burguesía y proletariado, que causa transformaciones revolucionarias, críticas al modo de producción capitalista. Esta hace referencia a lo que Marx hace una denuncia del capitalismo como modelo de explotación y de la agudización de la desigualdad y de las crisis cíclicas. Y con estos enfoques buscamos no solo reconstruir desde la investigación la reconstrucción histórica de Cuba, sino que queremos hacer un análisis de su relevancia respecto a los pensamientos políticos y contemporáneos y los desafíos que enfrenta la isla en los conceptos del siglo XXI. Bienvenidos. Hola, mi nombre es Julie Moreno, estudiante de Relaciones Internacionales y Estudios Políticos. Hoy hablaremos sobre Cuba, uno de los países que enfrenta crisis económicas y alianzas con potencias no occidentales, de lo cual Cuba pues es una isla que ha definido la hegemonía occidental por décadas. Pues ella también se encuentra en su peor crisis económica después de sobre 30 años, una inflación galopante, donde hay escasez de alimentos y en su mayoría combustible, y un Producto Interno Bruto que sigue sin recuperarse aún a niveles prepandémicos. Pues obviamente esto viene de pandemia. Más que una recesión, es una economía de guerra, como lo ha llamado el gobierno en uno de sus tableros geopolíticos, que se reconfigura. Y para esta crisis actual también tiene múltiples raíces. Pues la pandemia golpeó fuertemente a Cuba, y más que todo pues al turismo, que como vemos Cuba es uno de los países que pues actualmente subsistía pues obviamente el turismo, pues fue una fuente principal de sus divisas.
y según el gobierno cubano sigue siendo el principal obstáculo para su desarrollo, causando pues obviamente pérdidas multimillonarias. También vemos que internamente la respuesta del gobierno ha sido un conjunto de medidas de ajuste económico para el 2024, o sea, el año pasado, que incluyen un significativo aumento al precio del combustible. Expertos señalan que estas reformas buscan forjar de alguna manera muy dinámica económicamente, más cercana pues al modelo de planificación, con una apertura limitada al mercado similar a China. También se han implementado algunas reformas como la ampliación del sector privado, pero la estructura económica sigue denominada por el Estado. Pues esto hace que luchen bajo la productividad y la deformación de su estructura productiva. Ya hay en su mayoría ha aumentado la pobreza extrema y la incertidumbre, que es el común denominador entre la población. Obviamente la política exterior cubana se ha basado históricamente en buscar socios fuertes para compensar ciertas sanciones de Washington y practicar lo que algunos analistas llaman contrapeso blando pues a la potencia hegemónica estadounidense. Bueno, uno de los grandes países es Estados Unidos, que la relación sigue siendo de hostilidad entre Cuba y Estados Unidos, aunque la administración de Biden ha modificado algunas sanciones puntuales, como la eliminación al tope de envío de remesas o la reanudación de algunos vuelos, que pues esto ayuda en gran parte pues a Cuba. También los han incluido en la lista de estados patrocinadores del terrorismo, también, que pues obviamente sigue en vigor y, y el bloqueo se mantiene respecto a la votación anual de la ONU. En contra del bloqueo se sigue arrojando algunos datos puntuales que son a su mayoría fue su levantamiento de 187 votos a favor en 2023. También vemos que China y Rusia en este contexto ha profundizado sus lazos con potencias extrarregionales y poderes emergentes, como pues obviamente como lo hablábamos anteriormente entre China y Rusia. Estos países se han convertido en sus aliados estratégicos y principales proveedores de bienes como Rusia como el aceite de soya en lo principal e importantes fuentes de capital e inversión. Buen día, mi nombre es Milena Cuellar y continuaré en la explicación hablando de cómo el marco teórico de Karl Marx y Max Weber em, tiene una aplicación sobre el país de Cuba y su política actual. Entonces, el marxismo ha sido el fundamento ideológico de la Revolución cubana, que aún en esta actualidad del 2025 continúa con un régimen comunista. Em, Karl Marx, en todo su desarrollo ideológico, planteaba que la historia del desarrollo humano siempre se sostuvo por la lucha de clases y que el capitalismo generaba desigualdades estructurales entre la burguesía, que eran los dueños de los medios de producción, y el proletariado, que era la clase trabajadora. En Cuba, esta visión de trabajo tuvo una crítica directa al sistema capitalista y en relación al país, a la dependencia económica de Cuba frente a Estados Unidos antes de 1959, que fue cuando se dio la Revolución cubana, con Fidel Castro a la cabeza. La aplicación de estas teorías respecto al país de Cuba nos demuestra que el gobierno revolucionario eh, llegó a implementar reformas agrarias, nacionalizó empresas extranjeras y promovió la propiedad estatal como vía para eliminar la explotación del trabajador. Por otra parte, hablando de Marx Weber y sus em, ideas sobre la burocracia estatal, sobre
la racionalización, podemos observar que la burocracia es una forma de organización racional basada en reglas, jerarquías y procedimientos. En Cuba se desarrolló una estructura burocrática extensa para administrar la economía planificada y los servicios sociales y el control político. Respecto a la ética del trabajo y la autoridad carismática, podemos ver cómo la llegada de Fidel Castro fue tomada como una figura de líder revolucionario que generaba obediencia por su visión y ejemplo personal antes de volverse un régimen, y como ahorita pues va el país en la actualidad. De esta manera podemos ver que en el aspecto de la visión del Estado, Karl Marx veía el Estado como la herramienta de dominación o emancipación y Max Weber la veía como una estructura burocrática con reglas. Respecto a la legitimidad del poder, Karl Marx podía aportar desde la deriva de la lucha de clases y Max Weber podía decir que esta era legal, tradicional o carismática. Muchas gracias. Hola, soy Fabián Forero y finalmente llegamos a una pregunta. ¿Cuál es el lugar de Cuba en el mundo? A pesar de sus limitaciones, ha tenido un impacto político desproporcionado a su pequeño tamaño. Él fue un actor clave en el movimiento de países no alineados y apoyó activamente a movimientos revolucionarios tanto en África como en América Latina. Mencionar su rol en la Guerra Fría y su influencia en el tercer mundo, hoy Cuba sigue siendo un referente para muchos, especialmente por su sistema de salud y su política exterior independiente. Como conclusión, el estudio de Cuba nos permite comprender la persistencia de modelos políticos alternativos en el mundo globalizado y al analizarlo a través de las teorías de Marx y Weber nos revela las complejidades de un sistema que ha resistido a enormes presiones externas e internas. Y comprender la política contemporánea requiere examinar estos casos que desafían las narrativas dominantes que por varios años han sido así por nuestras potencias mundiales. No siendo más, muchísimas gracias por acompañarlos en este análisis y nos vemos en una próxima.